has perdido la esperanza, has perdido la expectativa de tu vida tal vez para este tiempo no tiene sentido, y por eso quiero animarte a que puedas confiar en Dios, animarte para que entiendas el propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida y que sin lugar a duda ese propósito maravilloso te va a ayudar a seguir adelante. Y esto tiene que ver con hacer cosas. Hay muchas cosas que tal vez hayas hecho, otras que estás haciendo en este tiempo, cosas tal vez dentro del hogar, otras en el trabajo, y sin lugar a dudas, todos ustedes como yo tendremos innumerables cosas para hacer en lo que nos resta de vida. Nosotros no sabemos, ninguno somos Dios para saber cuánto tiempo de vida tenemos, pero sabemos que seguramente habrá muchas cosas por hacer. Sin embargo, entre todas las cosas que hemos hecho, las cosas que estamos haciendo tal vez en este tiempo, o las cosas que vayamos a hacer, hay una que es importante. Hay, sin embargo, por ser importante, muchos todavía no han hecho, no han tomado o no han hecho eso tan necesario. La pregunta es, ¿qué es eso tan importante? ¿Qué puede ser tan importante que hay que hacer? Y tal vez la segunda pregunta sería, ¿lo habrás hecho ya? Tal vez lo hiciste, o tal vez no, todavía no lo has hecho. Pero, como decíamos, siempre Dios tiene una oportunidad, siempre en Dios hay oportunidad para hacer eso que es tan necesario. Hacíamos muchas cosas, estamos haciendo, haremos muchas cosas, pero hay una que es muy necesaria hacer, y de eso se trata el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje es lo que es necesario hacer. Porque uno puede hacer muchas cosas, pero posiblemente no esté haciendo lo necesario. Y entre esas muchas cosas, la palabra de Dios en esta oportunidad será ayudarte a que tomes esa decisión tan importante. Por eso quiero tomar la escritura en Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la escritura en el nombre de Jesucristo, en este libro histórico que encontramos en la Biblia. El evangelio se había estado publicando por toda Palestina, había llegado a varios lugares, y también llega a la vida de un hombre, pero no solo a la vida de un hombre, sino también a la vida de su familia. Que eso es lo importante. Cuando Dios trae bendiciones, cuando trae Dios cosas buenas, no lo trae solamente para tenerlas nosotros o recibirlas, sino para compartir con aquellos que también necesitan y están deseosos de recibir buenas noticias. Dice Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Este hombre Cornelio era un jefe de unos 100 soldados romanos aproximadamente. El verso 2 nos dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y nos dice en el versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa, es decir, vive, está parando en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén y amén. Y ese es el texto que queremos compartir para la introducción de este tema tan importante que muchos hemos hecho y que otros lamentablemente todavía no han tomado la decisión de hacerlo. Termina el versículo que hemos leído: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, más importante del libro de los Hechos, porque es justamente en esta historia que se registra cómo Dios abre la puerta de la fe en Cristo a los gentiles. Es decir, hasta este momento, hasta este acontecimiento, solamente los judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, los discípulos de Jesús, hasta ese momento pensaban que la salvación solamente era para ellos. Seguramente se habían olvidado que hay innumerables promesas en el Antiguo Testamento
que hablaban de que cuando viniera el Mesías, la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino para toda la humanidad. Y esa promesa fue en aquel entonces y sigue vigente hoy. La promesa de salvación sigue vigente todavía para tu vida, para tu familia y para todos aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón al Señor y recibirlo como el único Dios, como el único Señor y como el único y suficiente Salvador. En esta historia, los acontecimientos de la vida cristiana y del avance del cristianismo hacia todas las naciones cambian, porque Dios es como que les hace prender una lamparita al apóstol Pedro y a los otros discípulos, dándose cuenta que la salvación que Dios había preparado iba mucho más allá que a los límites de un pueblo, de una nación, a los límites de una persona religiosa o que esté limitada por la edad, por los años que tiene, por la profesión o la preparación o la falta de ella. En realidad Dios ha venido y sigue viniendo a todas las personas que estén deseosas de recibirlo. Y hubo una preparación. Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha preparado, como a cada uno de los que hemos conocido el Evangelio, las buenas noticias de salvación, también el Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres que nos hablaron, que oraron por nosotros, la palabra de Dios llegó en un momento. Entonces, vemos que el Espíritu de Dios estuvo trabajando y sigue trabajando al día de hoy, tratando de que las personas se conviertan al camino del Señor para recibir la salvación de su alma y también las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno. Ahora bien, el Espíritu Santo prepara a este hombre Cornelio. Este hombre Cornelio, como dijimos, un hombre soldado, un jefe, un importante jefe de soldados de alrededor, tenía a cargo alrededor de unos 100 soldados. Este hombre Cornelio tenía también una buena posición económica, vivía en la ciudad de Cesarea, que era una ciudad romana, la capital de Palestina en aquel entonces, y era un hombre que nos describe la Escritura que era temeroso de Dios. La palabra temeroso cuando habla la Biblia no significa que tenía temor de Dios, sino que tenía mucho respeto a Dios. ¿Sí? Temeroso significa que amaba a Dios. Dice él, este Cornelio no conocía todavía el Evangelio o el Evangelio completo, el Evangelio de la gracia. Era un hombre piadoso, es decir, amaba a Dios y las cosas de Dios, era respetuoso de Dios, era una persona honesta, era generosa porque dice que hacía limosnas al pueblo, así las personas que tenían necesidades, él trataba de ayudarlas siempre, es una persona sincera. Sin embargo, la Biblia una y otra vez nos marca que hay algo necesario que uno debe hacer para alcanzar lo más importante que es la salvación. Este hombre era piadoso, era un hombre bueno, era un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador, no le hacía mal a nadie, creía en Dios, oraba a Dios siempre. Sin embargo, esta historia nos revela por la parte de Dios de que lamentablemente Cornelio no era salvo. Él podía creer en Dios, él podía ser un hombre bueno, él podía ayudar a las personas, él podía hacer y practicar un montón de religión, sin embargo, le faltaba lo más importante. Él, lamentablemente, no era salvo. Él se encontraba con los perdidos, los que todavía no han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Y tal vez este mensaje sea para tu vida, para que por medio de Jesucristo encuentres la salvación de tu alma. Tal vez estabas conformándote y escuchando que el diablo te decía, quédate tranquilito o tranquilita, que está todo bien, basta que ores, basta que lees la Biblia, eso es suficiente. Sin embargo, Dios se toma la molestia de enviar un ángel para decirle a Cornelio que fuera, que mandara hombres a esa ciudad de Jope donde estaba el apóstol Pedro para decirle que lo trajera para decirle algunas cosas, para informarle, porque le dice, él tendrá algunas cosas para decirte. Y no le dijo, y el ángel le podría haber tranquilamente anunciado el evangelio, pero lo interesante es que Dios no eligió a los ángeles para llevar el evangelio, para llevar y predicar las buenas nuevas de salvación. Nos eligió a nosotros, a hombres y mujeres limitados, que no somos ángeles, que tenemos un montón de errores, limitaciones, que nos enfermamos, nos cansamos, que nos frustramos, ¿verdad? Y los ángeles lo podrían haber hecho o hacer mucho mejor que nosotros, no tienen limitaciones, no hay nada que los afecte. Sin embargo, Dios nos dio a los seres humanos, los creyentes, la responsabilidad de predicar el evangelio de Dios. Y este hombre, Cornelio, era un hombre piadoso,
Esa palabra piadoso significa que tiene una virtud que inspira por el amor de Dios, una tierna devoción a las cosas santas y también un amor hacia el prójimo, a realizar actos de amor y de compasión. Realmente era una persona devota, una persona religiosa, pero no era salva, ¿verdad? Entonces, vemos que hay muchas cosas que hemos hecho, hay cosas que estamos haciendo y cosas que seguramente tendremos que hacer en la semana o en los próximos meses, pero hay una que es necesario hacer, porque esa supera toda, porque esa cosa necesaria que tenemos que hacer nos ayudará, sin lugar a dudas, a pasar de un reino a otro, a entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y recibir de esa manera la salvación. Entonces encontramos que es posible ser muy religioso y sin embargo todavía estar perdido. Es decir, cuando la Biblia dice estar perdido, significa no alcanzar la salvación, es decir, ir el día que nos muramos derechito al infierno, ¿sí? Entonces, todos aquellos que creen en Dios, que leen la Biblia, pero que todavía no han dado el paso que ahora vamos a mencionar, todavía lamentablemente se encuentran sin la salvación. Y si no hay salvación, hay infierno. Si no hay salvación en Cristo Jesús, no hay vida eterna que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo de manera gratuita. Un ángel le habla a Cornelio, le dijo que envíe hombres a buscar y de esa manera nos damos cuenta la importancia del mensaje. El apóstol Pedro estaba en una ciudad llamada Jope, a unos 50 kilómetros de donde vivía Cornelio, y con una obediencia militar llamó a 2 de sus criados y a un guardia y los envió en esta tan importante misión. Pero vemos que en todo esto el Espíritu Santo estaba guiando esta actividad, porque Jesús mismo dijo, el Espíritu los va a guiar a toda la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, uno de los errores que cometen las personas es no ser sensible a la voz de Dios, no ser sensible al obrar, al actuar. Dios está obrando, Dios te está llamando, te llama a veces a través de un mensaje de YouTube, a través de una alabanza, a través de un vecino, un familiar que se ha convertido en el Evangelio. Te está llamando y tal vez no le estás haciendo obediente para hacer esa cosa tan necesaria para poder entrar de esa manera al reino de Dios. El Espíritu, así como preparó a Cornelio, también prepara al apóstol Pedro, donde quiera que Dios obra, lo hace en ambos extremos de la línea. Lo estaba preparando a Cornelio para darle el mensaje más importante de su vida y de su familia, y también estaba preparando a Pedro para que fuera a romper con ese esquema mental que tenían a ese entonces de pensarse que solamente los judíos encontrarían en Cristo salvación. Y de esa manera darse cuenta que la salvación es para toda la humanidad. Entonces, Dios nos prepara para lo que Él nos está preparando. El apóstol Pedro vio todo tipo de animal en esa visión que tuvo, en ese éxtasis y en esa cantidad de animales que había en esa visión. Vio animales inmundos que en su momento se le había ordenado que no debía comer. Sin embargo, él mismo quiso decirle al Señor, no, yo me he portado bien, he sido obediente, ninguno de estos animales inmundos, no, Señor, no, le dijo. Señor, no. Y a veces encontramos personas que una y otra vez, cuando Dios les está dando la oportunidad de ser salvos, le están diciendo, no, Señor, la próxima vez, ya voy a ir a un culto, ya cuando me inviten, la próxima, ya estoy muy ocupado. Entonces nos encontramos que esto nos recuerda cuando Jesús nos habla claramente de la necesidad de ser obedientes a la voz del Señor. Cualquiera que le dice Señor a Dios no puede decirle no. Si Él es realmente el Señor de tu vida, debes obedecerle. Entonces, mientras Pedro meditaba en esta visión, la cual ocurrió 3 veces, el Espíritu Santo le habló directamente a su vida y a su corazón. Le dijo, levántate y ve. Pedro no fue a los gentiles porque entendió la visión, sino porque el Espíritu mismo se lo dijo. Y quiero pensar un poquito y ayudarte a reflexionar en esto. Hay muchas cosas que la Biblia nos ordena hacer, nos manda hacer y que tal vez en el momento no lo entendemos. El apóstol Pedro no entendía cuál era el sentido de caminarse 50 kilómetros. No había remis, no había tren, no había nada. 50 kilómetros para llegar a hablarle encima a alguien que no era de su religión, de su nación, que para él era lo último,
lo inmundo y sin embargo, no obedece tanto por la visión, sino que obedece porque el Señor se lo dijo. A veces los hijos no obedecen porque les gusta lo que los padres le dicen, sino que obedecen porque el padre o la madre se lo dice y punto. De la misma manera encontramos que muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero como Dios lo dice, lo obedecemos. Y luego, cuando pasan los días o pasan las semanas, viene la respuesta. Y nos damos cuenta, querido hermano, amigo que estás escuchando, nos damos cuenta que Dios tiene poder para hacer las cosas en tu vida y en la mía de manera mucho más grande y más poderosa de lo que te puedes imaginar. Que aparentemente una pequeña obediencia hoy puede ser una gran bendición el día de mañana. En esta historia, más adelante comprendería el apóstol Pedro el significado de esta visión, de que Dios había estado llamando a toda la humanidad por medio de la cruz de Cristo, derribando toda división entre judíos y gentiles, entre pobres y ricos, entre esclavos y libres. No hay división para Dios, no hay grietas para Dios. Dios ama a toda la humanidad y está deseoso de salvarlos, de rescatarlos, de que el hombre, la humanidad entera, sea quien sea, se vuelva con todo su corazón a Él y deje de darle las espaldas. Porque por algo el mundo está sufriendo lo que está sufriendo, porque la mayor parte del mundo lamentablemente le sigue dando las espaldas a Dios. Hay una obediencia necesaria, porque la obediencia a Dios es cuando vienen las grandes bendiciones. Pedro no fue a los gentiles, dijimos, en obediencia a la gran comisión, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sino porque el Espíritu de manera distintiva le había ordenado que fuera. Alabado sea el Señor. Cuando llegó a Cornelio, preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así lo dice el verso 29 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Claro, ni Cornelio entendía, ni Pedro. Estamos hablando del apóstol Pedro, no era un hermanito común y corriente de la iglesia. Pedro no entendía nada, Cornelio no entendía nada, pero ambos estaban unidos de un extremo al otro en 50 kilómetros de distancia, unidos por la predicación del evangelio y por un propósito especial que Dios tiene para que el hombre haga contacto con Dios y pueda escuchar el evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Hoy hay buenas noticias para tu vida. Hoy sigue habiendo buenas noticias para tu matrimonio. Hoy sigue habiendo buenas noticias para tus hijos, para tu familia. No mires cómo se encuentran. No mires la situación desesperante. No mires la enfermedad. No mires tu limitación. No mires tu religión. Obedece lo que el Señor te dice y sin lugar a dudas, tu vida va a cambiar de una manera sorprendente. Alabado sea el Señor. Y cuando predicó, la Biblia nos dice que en este capítulo 10 el apóstol Pedro entra y empieza a predicar la palabra de Dios. Es lo que sabía hacer, porque era lo que Dios le había ordenado. El Señor le dijo, vayan y prediquen, entren a los hogares y hablen la palabra de Dios. Y cuando predicó, él comenzó con la historia de Jesucristo, hablando de dónde había venido, cómo había nacido, que era el Mesías, que también había sido perseguido, que sufrió, que lo crucificaron, que murió, pero al tercer día resucitó con poder. Y allí el mensaje se estaba extendiendo demasiado y de pronto Dios tiene que interrumpir el mensaje con el descenso, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de Cornelio y sobre todos aquellos que había reunido en su casa. Su esposa, sus hijos, los sirvientes que seguramente tenía, algunos soldados amigos que había reunido para escuchar eso tan importante que él no sabía, eso tan necesario que tenía que hacer. Ahora Pedro iba a aprender que Dios estaba introduciendo un nuevo programa, el programa de la iglesia. La iglesia es la que contempla a todos los seres humanos sin distinción de idioma, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de posición económica, de profesionalidad o de lo que fuera. Y de esa manera el apóstol Pedro se iba a dar cuenta que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no hace diferencia. La diferencia muchas veces la hacemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y Dios no quiere excluir a nadie de la salvación. La Biblia nos relata que el apóstol Pedro comienza a predicar. Él dice, mire, yo no sé
para qué vine, la verdad que no tengo la menor idea, pero fui obediente al mandato del Señor. Así que estoy acá. Ustedes también saben lo que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Esto para mí es lo último, pero bueno, ya que estamos, voy a obedecer a Dios y acá les voy a estar hablando la palabra de Dios. Y comienza a hablar la palabra de Dios, que es tan importante. Por eso en Hebreos 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, que Él recompensa, que Él premia a todos aquellos que buscan a Dios por medio de la fe. Alabado sea el Señor. Y Pedro fue obediente, Cornelio fue obediente. ¿Y por qué? ¿Por qué te estás deteniendo tanto tiempo para ser obediente a lo que Dios te está ordenando para hacer? En Hechos 10, verso 35, dentro de esta historia, Pedro se queda sorprendido y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación, es decir, en todo lugar, se agrada del que le teme y hace justicia. El apóstol Pedro no dice que todos los que hagan el bien serán salvos. No dice que todos los que oren o recen, que todos los que ayuden a las personas en necesidad van a ser salvos. No. El apóstol Pedro había aprendido lo que Jesús había enseñado, que para ser salvo uno debe nacer de nuevo, debe nacer del agua y del Espíritu por medio del bautismo, en agua, por inmersión y en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. De esa manera se asegura uno la entrada al reino de los cielos. No todos los seres humanos son hijos e hijas de Dios. La Biblia dice que somos criaturas de Dios, pero cuando Dios nos llama, cuando Dios por medio de alguien nos predica el evangelio y obedecemos el evangelio, entonces Dios nos llama a ser obedientes y practicar el bautismo para generar ese nuevo nacimiento, ese cambio y ser de esa manera nuevas criaturas. Es ahí, a partir de ese momento, que ni usted ni yo decidimos ser hijos de Dios, porque el llamamiento es de parte de Dios. Él es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y de pecado, y por lo tanto nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir para comenzar a vivir una vida que le agrade a Dios. Y a partir de ese momento, por la voluntad de Dios, escúchenme bien, por la voluntad de Dios, esto no lo da un profeta, no lo da un apóstol, no lo da un pastor, no lo da nadie. Por la voluntad de Dios, es Dios el que declara a esos hombres y mujeres que pasan por las aguas del bautismo, hijos e hijas de Dios. De esa manera, el apóstol Pedro indicó a Cornelio y a sus amigos que sabían el mensaje respecto a los milagros de Cristo. Había hablado acerca de que Cristo había estado haciendo milagros, acerca de su muerte y resurrección, como dijimos, y que esos acontecimientos estaban relacionados de una manera especial con Israel. Lo que Pedro había dicho era que Cristo vino a salvar a la nación de Israel, pero que ahora se daba cuenta, ahora caía en cuenta de que para Dios no hay diferencia en las personas, que Dios ama a todos por igual y está deseoso de salvarlos, de rescatarlos. En el versículo 43 señaló el apóstol Pedro en este hermoso mensaje del capítulo 10, de hecho, la verdad clave, cuando Pedro dijo, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Me escuchó bien, verdad? Es decir, todos los profetas del Antiguo Testamento declaraban que el que había de venir iba a venir con un solo fin, perdonar los pecados para que todo ser humano que creyera en él pudiera encontrar la salvación y la vida eterna. En este punto el Espíritu interrumpió a Pedro y realizó un milagro en los corazones de estos gentiles. ¿Qué pasó? Se creyeron la palabra de Dios. Por la fe, la palabra, ¡pum!, hizo golpeó los corazones, los quebrantó y recibieron la palabra de Dios. Y cuando creyeron el mensaje de la palabra de Dios, se derramó el Espíritu Santo sobre todo los que estaban reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta los discípulos de Jesús, aquellos que eran judíos, que estaban con Pedro, se quedaron asombrados de que Dios hubiera salvado a los gentiles sin primero hacerlos pasar como se hacía en aquel entonces a los prosélitos. Los que eran gentiles entraban a un proceso para poder practicar la religión judía. Entonces, guiados por el Espíritu, Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. En este capítulo de Hechos 10 estamos
en el verdadero terreno de la iglesia. Porque estos gentiles, estos que no tenían la idea, la noción de que aparentemente ni siquiera estaban cerca de los pensamientos de Dios, estos gentiles que aparentemente estaban excluidos de la salvación, hoy, por el mensaje de la palabra de Dios en este capítulo 10 de Hechos, se dieron cuenta que también para ellos venía la salvación, venían los milagros, venían los propósitos eternos en Cristo Jesús, venía el poderoso mensaje, la llenura del Espíritu Santo. Así lo encontraron en esa profecía de Joel en el capítulo 2, verso 32, cuando dijo el profeta: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así lo menciona Hechos capítulo 2, verso 21, Hechos 10, capítulo 10, verso 43 de esta historia, y también Pablo lo cita en Romanos capítulo 10, verso 13, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo mismo es lo que, ya finalizando el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 44, Jesús le dijo a sus discípulos: así está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, escuche bien, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Dos cosas: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Sí? El arrepentimiento, es decir, yo recibo la palabra de Dios. La palabra de Dios causa efecto en mí por medio de la fe. Descubro que soy un hombre pecador, que nunca voy a poder encontrar la salvación por medio de las obras, por medio de la religión, por medio de ayudar a las personas, ni por nada del mundo. Porque la salvación es un regalo que Dios da gratuitamente a todos los que estábamos perdidos. Entonces necesito arrepentirme. Arrepentimiento es dar un cambio, dar un giro a nuestra vida. De darle la espalda a Dios, volvernos a Dios completamente. ¿Para qué? Para que de esa manera poder recibir, habiéndonos arrepentido, recibir el perdón de pecados. Así lo dice Hechos, capítulo 2, verso 37, en ese famoso día de Pentecostés, cuando los que estaban reunidos, unos 120 en el aposento alto, habían estado esperando la promesa de Jesús. Jesús le dijo: miren, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta ser investidos del poder de lo alto. Y allí, en el Hechos capítulo 2, ellos una mañana aparentemente común y corriente, estaban reunidos, estaban orando, y de repente, como un viento recio, un fuego se repartió sobre cada uno de los que estaban y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los judíos y todos que estaban visitando por la fiesta de Pentecostés Jerusalén escucharon el estruendo, escucharon estas distintas maneras de hablar en lengua, distintos idiomas que estaban hablando, y se concentraron, se juntaron en el aposento alto para ver lo que estaba sucediendo. Y es allí donde el apóstol Pedro se pone de pie también y comienza a predicar el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el verso 37 de este capítulo 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y escuche bien esto, porque Dios es tan grande que no quiere llegar solamente a usted, quiere llegar a toda su familia, quiere llegar a todos esos que usted sabe bien que están pasando necesidad, que están en las drogas, que están en la delincuencia, que están en malos caminos, que están sufriendo, que están enfermos, que están sus vidas completamente desgastadas, cuando todavía por ahí tienen 30 o 40 años. Sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la promesa es para tu vida, pero a través de tu vida, la palabra de Dios, el consejo, la llenura del Espíritu Santo, la salvación del alma, no solamente quiere llegar a tu vida, sino quiere llegar a toda tu familia que te rodea. En Hechos, la Biblia nos habla claramente de cómo entró el evangelio para aquellos que aparentemente no tenían oportunidad. Tal vez en este tiempo estabas pensando de que para tu vida no había oportunidad, de que estaba todo perdido. Sin embargo, en el propósito eterno de Dios, Dios te dice por su palabra que tenés una oportunidad.
Si querés encontrar en Cristo Jesús la salvación, necesitas nacer de nuevo por medio del bautismo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, aclara perfectamente el bautismo. ¿Por qué uno debe sumergirse? Porque yo cuando era bebé me bautizaron con un chorrito de agua o por aspersión. ¿Y por qué me tuve que volver a bautizar? ¿Por qué con mucha agua? ¿Por qué me tienen que sumergir totalmente? Porque justamente en el bautismo, usted y yo nos identificamos con algo que hizo Cristo por nosotros. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque, nuevamente, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Está entendiendo? Cuando nos bautizamos en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo, lo que estamos haciendo, nos estamos identificando en la muerte de Cristo. Estamos muriendo a nuestra vieja vida para nacer a una vieja vida. Somos plantados, dice, juntamente con Él, es decir, con Cristo, en la semejanza de su muerte. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó con poder después de estar 3 días sepultado, de esa manera, con esa resucitación con poder, ese mismo poder lo recibimos al salir de las aguas bautismales para tener un poder sobrenatural que puede cambiar nuestra vida y que puede también a través de nuestra vida ayudar a cambiar la vida de muchas personas alrededor tuyo y mío que están sufriendo. El apóstol Pedro, en aquel tiempo había muchos bautismos, había muchas formas bautismales, ritos bautismales, hasta las naciones paganas también tenían ritos bautismales, pero el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 21, nos habla de un único bautismo que es lo necesario hacer. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y nos recuerda, por último, para finalizar, aquel hombre anciano, aquel hombre muy preparado en la ley, muy conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, que fue a ver a Jesús de noche, porque le llamó la atención el ministerio de Jesús. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, me imagino, se habrá rascado la cabeza y le preguntó al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Yo siendo anciano, un hombre mayor, ¿cómo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesús le habló y le dijo claramente que estaba hablando de algo espiritual. El reino de Dios no es algo físico, el reino de Dios es algo espiritual, y que usted y yo entramos a ese reino espiritual solo por medio del bautismo. No hay otra forma. El arrepentimiento y el perdón de pecados es lo que hace que Dios nos declare hijos e hijas de Dios. Como dijimos al principio, hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas ya estuviste haciendo y habrá planes para hacer muchas otras más. Sin embargo, hoy en este tiempo hay algo para hacer. Lo que es necesario hacer es recibir la salvación, porque el que ha de venir vendrá, no tardará. Todos los acontecimientos a nuestro alrededor nos están diciendo que Jesús viene pronto, y si Él viene a buscar a su iglesia y no estás bautizado conforme al orden bíblico, lamentablemente no entrarás en la salvación que Él preparó de una manera maravillosa para tu vida. Quiero orar por tu vida y por tu necesidad en esta oportunidad. Amado Jesús, venimos delante de tu presencia para darte muchas gracias. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Aún a veces, sin alcanzar a entender tu plan y todo lo que tienes para nosotros por delante, pero de todas maneras, ayúdanos a ser obedientes, sabiendo que aunque no sepamos la Biblia, al ser obediente a tu palabra, recibiremos abundante bendición. Y no solo para nosotros, no queremos ser egoístas,
Vemos alrededor nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que están sufriendo la pérdida, que están sufriendo a causa, Señor, de enfermedades o de adicciones que desgastan su vida en el pecado. Y tú has venido para libertar a todo aquel que está preso, cautivo del pecado. Gracias por darnos la oportunidad de declararnos hijos de Dios, hijas de Dios, con poder. Esto no lo da ningún ser humano, ningún apóstol, pastor o sacerdote, sino que lo declara el Señor Jesucristo por medio del bautismo. Señor, que tu presencia nos ayude con sabiduría y que no dejemos pasar tiempo para tomar esa decisión tan importante y maravillosa que es entrar al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, amado Señor, te damos. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día. El Señor te dé la oportunidad de tomar buenas decisiones. Yo sé que tenés muchas cosas para hacer, pero hay una que es muy, muy importante porque tiene que ver con la vida eterna. Las decisiones se toman acá para poder el día de mañana estar allá. Dios te bendiga y no te olvides, nos estamos reuniendo allí en la calle 159 entre 45 y 46 de la localidad de Plátanos. Los domingos a las 11 de la mañana estamos realizando las reuniones, estamos orando por tu vida. Dejanos acá tu pedido de oración, el mensaje que necesites, lo haces a través de este medio para ponernos en contacto y orar por tu vida, por tu necesidad. Calle 159 entre 45 y 46, en la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Apenas a una cuadra de la estación del ferrocarril, de la estación de Plátanos, detrás de las famosas, conocidas piletas de Plátanos. Que Dios te bendiga, que el Señor te colme de la más rica bendición y de todo lo que ha planeado de antemano para tu vida y para tu familia. Que tengas una semana grandemente bendecida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.